Buenas noches. Vamos a presentar a continuación lo que oportunamente fue la clase final del tema de fundaciones, tratando el tema de fundaciones indirectas y complementariamente trataremos sobre la segunda mitad de la presente clase el tema de diseño de tabiques de hormigón armado. Esto es un resumen de lo que se presentó. Cuando hablamos de fundaciones indirectas, se supone que los estratos superficiales no son aptos para fundar la estructura que estamos estudiando, ya sea por su resistencia o características de eventuales asentamientos totales o diferenciales, y por ende tenemos que buscar una alternativa a lo que hemos visto en las dos clases anteriores. Incursionamos entonces en el campo de las fundaciones indirectas. Podemos hacer una primera clasificación de las mismas con cabezales y pilotes, pozos romanos, o una particular que usualmente se utiliza para recalce de estructuras, resolución de problemas de patología de fundaciones, pero también puede ser utilizada inicialmente como proyecto micropilotes. Para obras de envergadura de cierta importancia, con cargas relevantes, la fundación de las que presentamos, la más frecuente, es la de pilotes con sus respectivos cabezales. Los pilotes justamente son los que transmiten la carga de la superestructura a los estratos aptos. En ocasiones pueden ser la superestructura una estructura vial de un puente, de un muelle portuario o un edificio de una buena cantidad de niveles. Respecto de los pilotes, ustedes los han estudiado en geotecnia, nosotros solamente vamos a comentar. Transmiten el esfuerzo al suelo básicamente a través de dos mecanismos, como conocen, fricción y punta. También conocen que no siempre actúan ambas en forma conjunta. Y al elemento de vinculación entre las columnas o tabiques y los pilotes lo llamamos cabezal y suele ser un elemento con una rigidez importante, considerable, para transmitir las cargas de esa columna o tabique a los pilotes en función de las posiciones relativas de los mismos. Estamos viendo una foto de un pilote excavado y el prearmado de un cabezal. Recordamos entonces, tenemos por un lado cabezal, por otro lado el pilote. A la izquierda lo que visualizamos es un caso muy general donde hay 3 estratos a atravesar por el pilote. El estrato 3 es un estrato con una buena resistencia y por lo tanto se define la finalización del pilote en esa zona. Ese estrato aporta la resistencia de punta del mismo y el estrato 1 y 2 aportan resistencia de fuste. Pero no siempre se presentan ambas resistencias en una estructura de este tipo. En el caso B, no hay ningún estrato con capacidad resistente adecuada para resistencia de punta. Esta es despreciable, y entonces lo único que tenemos en ese suelo blando es el componente de la resistencia friccional. Y a la derecha lo que visualizamos es un estrato con resistencia de fricción muy baja y donde llega a la punta del pilote un estrato muy firme como puede ser roca. Entonces, en este caso de la derecha, lo que dominaría la capacidad del pilote sería la resistencia de punta. En cuanto a la clasificación de los pilotes, según la construcción, tenemos para los pilotes de pequeñas y medianas dimensiones, los premoldeados en obra y luego hincados, y para los de dimensiones medianas y grandes, los pilotes de hormigón in situ excavados. Según la forma que se introducen al suelo, tenemos pilotes hincados,
se introducen por percusión, su tamaño es limitado por el sistema constructivo y por posibles problemas con los linderos. Hay un problema de la Inca genera vibraciones y molestias, impacto acústico. Y los pilotes perforados, por su parte, lo que hacemos es una perforación en el suelo y luego se moldea el pilote dentro de la misma. Los hincados tienen limitaciones de dimensiones y los perforados, por el contrario, se utilizan frecuentemente para diámetros desde 40 centímetros, 50, 60, 1 metro 50 o más. Por su parte, según el tipo de solicitación, tenemos pilotes que trabajan dominantemente a compresión, dominantemente a tracción, o bien a solicitaciones compuestas de compresión y flexión, o flexocompresión o flexotracción. Este sería un esquema muy básico del proceso de colocación en posición de un pilote prefabricado e hincado del mismo, hasta el rebote, el rechazo. A veces se llega a rechazo a una profundidad menor a la estimada en el proyecto. En realidad, la hinca del pilote es una prueba de carga del mismo, una prueba de carga indirecta. Y acá observamos en algunas estructuras en las que puede trabajar, por ejemplo, el pilote a tracción, en este caso por fricción negativa, un tanque de agua que esté enterrado con el nivel freático cerca del nivel del terreno natural. Entonces, para el tanque vacío se ejerce una subpresión, para el tanque lleno también, lo que pasa es que la situación más crítica es para el tanque vacío naturalmente, y esa subpresión tiende a elevar el tanque. Por lo tanto, la fricción negativa de los pilotes son los que tienden a anclar el mismo al suelo. A la derecha lo que vemos es una chimenea o una antena fundada sobre un gran cabezal y pilotes. Entonces, por efecto del viento, que es una carga dominante, va a haber una cupla de fuerzas donde habrá pilotes que trabajen a compresión y pilotes que trabajen a tracción, para equilibrar ese momento. Respecto de los pilotes hincados, en los pilotes hincados el espacio que ocupa el pilote se consigue por el proceso de hinca, desplazando el suelo bajo la presión, bajo presión a las zonas próximas. Y esto genera un efecto que es benéfico porque compacta el terreno. Generalmente estos pilotes trabajan bajo esfuerzos directos, ya sea compresión o tracción, porque son de secciones menores, diámetros menores. Para su diseño no solo se deben considerar los esfuerzos que mencionamos, los que va a tener en el proyecto, sino también los generados en el proceso de almacenamiento, transporte e hinca. A modo de ejemplo tenemos el pilote en horizontal que lo tomamos por 2 puntos, lo izamos, para esa situación sería como una viga, simplemente apoyada con voladizos, y luego en el esquema B lo estamos tomando de la cabeza, colocándolo vertical para ubicarlo en posición y comenzar el hincado. Entonces son dos situaciones diferentes en las cuales hay solicitaciones de flexión en esta etapa transitoria donde la única acción que actúa es el peso propio y un coeficiente de impacto, que no es dominante, pero habría que verificar el requerimiento de armaduras para este tipo de situaciones previas a la etapa de proyecto o de utilización. Entonces, los pilotes se fabrican los premoldeados en posición horizontal sobre una superficie plana, uno al lado del otro, con secciones cuadradas, hexagonales u octogonales, con dimensiones que van usualmente entre los 15 y los 40 centímetros, en general menores a 40 son los más frecuentes. Se arman como una columna con armadura longitudinal y transversal, con un suncho en la cabeza y otro en la punta, para absorber los esfuerzos de hincado y de penetración. Una ventaja de los pilotes hincados lo constituye, como mencioné anteriormente, que su colocación constituye una prueba de carga en sí misma.
Las dimensiones finales de cada pilote dependen de varios factores: equipo disponible, transporte, condiciones del suelo, construcciones linderas y otras variables. Con respecto a los pilotes perforados, en estos casos, el espacio a ocupar por el pilote se libera extrayendo el suelo, como en una excavación, y por lo tanto, en esta metodología, se genera una liberación de las tensiones en el suelo, por lo que las resistencias de fusta y punta son menores. Podemos atravesar zonas compactas, trabajar con diámetros de pilotes mucho mayores, hasta 2 metros aproximadamente. La perforación se puede hacer mediante una entibación o camisa, o bien manteniendo las paredes de la entibación con la ayuda de barros bentoníticos. Cuando usamos camisas metálicas, se utilizan espesores mayores a 3 milímetros, que pueden ser recuperables a medida que avanza el hormigonado o quedar perdidas. En el caso de quedar perdidas, tendremos que considerar que la resistencia de fuste va a ser la resistencia entre el suelo y esa camisa de acero, que no es lo mismo que el hormigón. Cuando la excavación se ha terminado, se baja la armadura y se comienza el proceso de hormigonado desde abajo a través de una tubería que llamamos manga, donde su extremo se mantiene unos 60 centímetros embebido en el hormigón. Si la excavación se efectuó con una camisa, la misma se va levantando a medida que se hormigona, y si en cambio se utilizaron lodos bentoníticos, los mismos son desplazados por el hormigón, que tiene una densidad mayor. Los pilotes perforados tienen en general diámetros más importantes. Cuando hablamos ya de pilotes de 60 centímetros o más, se los considera de gran diámetro y son pilotes aptos para solicitaciones de flexión, muy utilizados para, por ejemplo, estructuras de pilas de puentes, estructuras portuarias, de muelles o fundaciones de edificios en altura. Para evaluar el mecanismo por el cual transfieren estos pilotes las cargas horizontales y los momentos a través del empotramiento elástico del pilote en el suelo, se puede modelar dicha interacción a través de resortes horizontales, cuya constante se deduce a través del coeficiente de barasto horizontal del suelo, dato que aporta el especialista en mecánica de suelos a través de los correspondientes ensayos en los distintos estratos afectados. Con respecto al comportamiento del pilote y el suelo, dicha reacción del suelo depende de las variables que tienen que ver con la rigidez del pilote y la rigidez del mismo suelo en el cual está empotrado. Así llegamos a definir pilotes cortos o rígidos en el esquema A y pilotes de mayor relación de longitud al empotramiento, denominados flexibles, como el esquema B. Observamos los diagramas de fuerzas cortantes y diagramas de momentos flectores respectivos. En el caso que tengamos que analizar pilotes en cursos de agua o pilotes de pilas de puentes en cursos de agua o pilotes en muelles, tenemos que considerar que parte del pilote va a estar fuera del suelo, ¿sí? Y por ende existirá una longitud libre física más una longitud libre ficticia hasta generar una profundidad dada que se pueda definir como de empotramiento. Entonces, ante esta situación hay que evaluar con cuidado la posibilidad de acciones de fenómenos de segundo orden ante esfuerzos de compresión importantes, el análisis de pandeo. En cuanto a la capacidad de carga de un pilote individual, la limita por un lado la resistencia del suelo, sin que se produzca la penetración del pilote, y por otro lado la limita la resistencia del pilote como elemento de hormigón armado solicitado a compresión, a tracción o para grandes diámetros a flexión compuesta y corte.
Para esto tenemos que aplicar los conceptos que hemos venido desarrollando durante el curso. Respecto de las solicitaciones de compresión, el problema de pandeo para pilotes enterrados no constituye un fenómeno importante, dado que el apoyo lateral del suelo lo impide, y podrían diseñarse como un elemento comprimido de pequeña esbeltez. Pero como mencionamos anteriormente, no siempre este concepto es válido porque para estructuras portuarias o soportes de pilas de puentes sobre cursos de agua, como mencionamos, una parte que puede ser importante del pilote queda sobre el nivel del suelo, por encima del nivel del agua, y entonces hay que evaluar con criterio cuál es la altura total del pilote que puede ser susceptible de sufrir el fenómeno de pandeo. Para evaluar la esbeltez del pilote tenemos que analizar no solo la longitud del mismo, que queda sobre el nivel del terreno, sino adicionalmente una longitud equivalente dentro del suelo por debajo de la cual podemos considerar empotrado. Y surge el concepto de longitud equivalente, que diferentes autores lo plantean con expresiones como la que vemos. La longitud equivalente es la raíz cuarta de 4 veces el módulo de elasticidad del hormigón por el momento de inercia del pilote, dividido el diámetro del pilote por el coeficiente de balasto. En estos términos lo plantea Davidson y Robinson. Realizaron un análisis de la interacción del suelo-pilote, modelando al suelo como resortes independientes y empleando el concepto del módulo de reacción o coeficiente de balasto. Para suelos cohesivos o arcillas, adoptaron la hipótesis de que el módulo de reacción del suelo es constante con la profundidad. Los resultados se pueden reproducir con buena precisión adoptando como longitud libre equivalente la que mencionamos anteriormente. En suelos no cohesivos, la rigidez aumenta con la profundidad debido al confinamiento de los estratos inferiores y suele asumirse una variación lineal de Ks calculada en función de Ks es igual a z, la profundidad embebida del pilote, dividido el diámetro del pilote por NH, que es una constante de proporcionalidad en tonelada metro cúbico. La profundidad z expresada en metros. Al respecto, la norma ASTO LRFD de puentes, el código, incorpora la siguiente tabla con valores orientativos de la constante NH para diferentes consistencias de suelos friccionales tipo arenas, suelta, media o densa, seca o húmeda o sumergida. A modo de referencia, habría que buscar otras referencias. En realidad vamos a diseñar con los valores que el especialista en geotecnia nos provee. Entonces, reemplazando la expresión de Ks en la expresión anterior, tenemos que la longitud equivalente queda en los términos de una constante por la raíz quinta de E por I sobre NH. Acá podemos visualizar dos pilas pilotes que soportan una viga de Intel de un puente viga. A medida que se embeben en el suelo, se representa el modelo pila-suelo mediante constantes resortes horizontales con base al coeficiente de balasto, tal cual lo hemos tratado, y un apoyo vertical, materializando las reacciones del suelo sobre el pilote y sobre ese desarrollo se evaluarán las solicitaciones de flexión, de corte y axiles sobre el pilote para su diseño. Cuando trabajamos con cabezales con una cantidad importante de pilotes relativamente cercanos, tenemos que controlar los asentamientos que tienen que ser compatibles con los de la superestructura y recordar siempre, y en esto el especialista en geotecnia es el que nos va a dar los datos con más precisión, la información que necesitamos, que el asentamiento de un grupo de pilotes es siempre mayor al de un pilote individual.
Visualizamos a la izquierda los bulbos de presiones que interactúan entre pilotes cercanos por fricción y por punta. Es posible combinar fundaciones en donde los cabezales pueden cubrir la totalidad de la superficie del edificio y luego los pilotes vinculados a los mismos y a transmitir las caras a través de lo que sería una especie de platea fundada sobre pilotes. Naturalmente el estudio de cómo se transmiten las cargas en estos casos es más complejo, hay que evaluar las rigideces relativas y también la superficie de suelo bajo el cabezal o platea y en los distintos estratos. Tenemos el aporte por un lado del cabezal y por otro lado de los pilotes. Y para evaluar inclusive el diseño de la platea hay que ver la reacción de los pilotes sobre la platea y la reacción del suelo bajo la platea y las solicitaciones que se le aplican a la misma. El principio de funcionamiento entonces tiene un grado de complejidad mayor naturalmente, la carga superficial produce asentamientos en los pilotes y la carga en los pilotes produce a su vez asentamientos en la platea, hay una interacción entre ambos sistemas. A modo de ejemplo, la fundación de la torre Burj Khalifa, la estructura de edificios más alta en hormigón armado en la actualidad, de 828 metros de altura y más de 160 pisos, tiene una fundación de este tipo combinada, una platea apoyada sobre pilotes. Y la interacción entre ambos esquemas permiten cumplir adecuadamente con los requisitos que exige una estructura solicitada a muy fuertes presiones de viento como es esta. La platea esta es la etapa de ejecución de la platea de ese edificio, tiene 3,70 metros de espesor y se apoya sobre 194 pilotes de 1,50 metros de diámetro y unos 43 metros de longitud. Ese conjunto, platea-pilotes, le permiten dar estabilidad a esta estructura de esta altura tan importante que recibe solicitaciones de fuerzas de viento naturalmente de gran magnitud. Con el objeto de minimizar los costos del cabezal bajo cada columna, tratamos de ubicar los pilotes lo más cercano posible uno de los otros. En general, la separación mínima entre ellos es del orden de 3 diámetros del pilote. Y por otra parte, entre el lateral de un pilote y el borde más próximo, la distancia no debería ser menor que 25 centímetros. Acá estamos viendo un cabezal sencillo que recibe una columna con 2 pilotes. El camino de las cargas, en caso de como el que vimos recién, sería, partiendo de la base que la reacción de la columna, la carga que transmite la columna es F y las reacciones en cada pilote son simétricas F sobre 2, en el centro dibujamos el camino de las cargas y luego observamos que hay una zona en donde cambia la curvatura y a la derecha finalmente desarrollamos un modelo de bielas y tensores que podría representar el fenómeno en forma simplificada. Acá estamos visualizando el caso de un cabezal que soporta una columna con 4 pilotes. En líneas punteadas las bielas comprimidas y en línea llena los tensores. Naturalmente los tensores tendrán que ser reemplazados por la armadura correspondiente que cubre esas tracciones, controlando también el tema de la fisuración para estado de servicio. Acá hay un esquema de armado de la cara inferior, las caras laterales, de un cabezal de dimensiones relativamente pequeñas, 70 centímetros de altura y 3,10 metros de lado, que recibe una columna en su centro apoyada en 4 pilotes. La armadura principal en el cabezal se establece con 5 barras de 20 milímetros que van uniendo las cabezas de los pilotes, ¿sí? En ambas direcciones X e Y.
De resultar el cabezal con una rigidez adecuada y contar con un número de pilotes bajo la columna N, para el caso más general, que la columna transmite una carga axial P y momentos en ambas direcciones Mx y My, podemos obtener la reacción sobre cada pilote como, partiendo del esquema que vemos, la coordenada de la carga es XC e YC y la coordenada de cualquier pilote sería XY e Y sub I. La reacción sobre un pilote genérico Y sería P por 1 sobre n pilotes, por IC por I sub I sobre la sumatoria de I sub I cuadrado, por XC por XY sobre la sumatoria de X sub I al cuadrado. Entonces, de tal forma podríamos analizar en forma simplificada, asumiendo el cabezal como un elemento rígido, si cumple con esa condición, las reacciones sobre los diferentes pilotes en función de las solicitaciones actuantes que le transmite la columna. En el caso de una fundación sencilla, una columna con un cabezal y 4 pilotes, 1, 2, 3 y 4, con cargas axiles que llamamos B y momentos tanto en X como en Y, podemos obtener por descomposición de fuerzas, B sobre 4 sería la carga axial, porque son 4 pilotes, y cada uno de los momentos dividido por el brazo de palanca, mx dividido x, y dividido 2 porque son 2 los pilotes que hay en esa dirección, y mi dividido e sub i, brazo de palanca, dividido 2 porque son 2 los pilotes que hay en esa dirección. Observamos que el momento, ambos momentos, digamos, tienden a incrementar las solicitaciones en el pilote 3 y a descargar en mayor medida el pilote 1. Entonces habría que analizar las solicitaciones sobre los 4, tomar las más desfavorables y ver en la situación pésima del pilote menos solicitado si existe compresión o dicha compresión ha desaparecido. Y si está trabajando tracción, si es factible que tome esa tracción. Respecto del diseño y dimensionado de los cabezales, son elementos en general muy rígidos. Podemos idealizar el esquema de transmisión de cargas de la columna a los pilotes a través de bielas comprimidas de hormigón y elementos tensores que forman la armadura ubicada adecuadamente según el cálculo. Naturalmente, para que se pueda materializar este mecanismo, debe cumplimentarse que el elemento cabezal sea rígido. El ángulo alfa entre la biela y el eje horizontal debe ser mayor de 40 grados y se considera conveniente que no supere los 55 grados. Por supuesto, si estamos hablando de bielas y tensores, estrictamente hablando tendríamos que tratarlo según lo indica el mismo código o reglamento, código ASI 318 o el reglamento CIRSOC, con las consideraciones particulares que requiere el método. Esto lo vamos a ver en nuestra última clase del curso del presente año, así que por ahora solo lo menciono. Los cabezales en general cumplen con estas condiciones. Acá tenemos un cabezal con 3 pilotes y un cabezal con 4 pilotes. Observamos que esas bielas inclinadas en realidad no solamente van a dirigirse hacia las cabezas de los pilotes, sino también se van a dirigir, en principio, a apoyar entre pilotes en la zona imaginaria de vías que unen las cabezas de pilotes. Así lo plantea Leonhardt, con esquemas de fallas de pilotes que carecían de la armadura adecuada para presentarse ante esta situación. Entonces, eso requiere una armadura de suspensión que permita elevar esa biela que se apoya entre pilotes al nivel superior para desde la cara superior transmitirla hacia las cabezas de los pilotes en ese plano. Esos estribos se denominan estribos de suspensión. Están
indicados en la zona entre pilotes en ambas direcciones principales en la planta que visualizamos. Los estudios y ensayos demuestran que el esquema de transmisión de fuerzas que hemos indicado tiene aplicación cuando el ángulo formado por las bielas y la dirección horizontal es cercano a 45 grados. Cuando ya trabajamos con inclinaciones menores a 40, es conveniente que evaluemos al cabezal como flexible. En tal caso, debemos verificar el mismo a flexión, corte y punzonado, y la altura mínima económica sería aquella que permita tomar el esfuerzo de punzonado totalmente con el hormigón a través de la componente BC, como vimos en las clases de punzonado. Acá vemos fallas tomados del libro de Leonhard por falta de armadura de suspensión entre pilotes, donde las bielas comprimidas se apoyan en esas zonas y no hay posibilidades de elevar esas fuerzas de la cara inferior a la cara superior para luego transmitirlas a las cabezas de los mismos. Lo que estamos indicando es lo que vemos en la planta. Principalmente las cargas se dirigen de la columna hacia las cabezas de los pilotes según las 4 bielas que apoyan en los 4 pilotes. Pero también hay componentes de bielas de hormigón que se dirigen a las zonas intermedias y de carecer, se apoyan en las armaduras en esas zonas y de carecer de esa armadura de suspensión van a generar un desprendimiento de esa zona de hormigón. Por lo tanto hay que colocar estribos que permitan elevar esas cargas hacia la zona superior y retransmitirlas en el plano correspondiente a la cabeza de los pilotes. Estamos visualizando el flujo de fuerzas. Acá la armadura principal, cómo se dispone para cabezales con 3 pilotes o 4 pilotes, recordando siempre que aparte de la armadura de cálculo hay que colocar una armadura que cuando mínimo sea la de control de fisuración en todas sus caras, que cada código o reglamento establecerá el valor particular. A modo de referencia tenemos para el CIRSOC 201-2005 el valor de 0018 B por H. Este es un esquema de un conjunto cabezal, pilotes y tabique con un modelado por bielas y tensores, las bielas en negro y los tensores en rojo, en una vista y en 2 cortes B y C. Entonces, en función de un enfoque de este tipo, podemos verificar las tensiones en el hormigón, verificar las tensiones en las zonas nodales y identificar la ubicación y la cantidad requerida de armadura en los tensores, controlando la longitud de anclaje adecuada a partir de la zona de los tensores, donde están ubicados los tensores de dicha armadura, considerando que dicha armadura es una armadura de un diámetro importante, y también, aparte de la condición de estado límite último, controlar las condiciones de servicio, es decir, las condiciones de fisuración. Como un ejemplo de una estructura real, en este caso es un refuerzo de un viaducto, de un muelle existente en la zona. Presentamos el muelle Storni de Puerto Madryn, en donde los pilotes estaban en un estado muy deteriorado y el elemento soporte del puente, la viga cabezal, apoyaba sobre los mismos. Entonces había que plantear un refuerzo estructural y un recrecido que permitiera subsanar esta falencia con nuevos pilotes sin dejar de mantener en servicio este viaducto que estaba operando permanentemente. Entonces,
A la izquierda en blanco vemos las pilas y el cabezal original de 1,50 m de ancho, y todo lo que está en gris es el recrecido de ese cabezal, y los pilotes que se visualizan son los pilotes nuevos, que se ejecutan 4 en total, sobre los cuales apoya el recrecido del cabezal. Básicamente lo que ocurrió es que los 8 pilotes existentes estaban en un estado de avanzado deterioro, entonces se materializó este recrecido para transmitir las cargas de la estructura en servicio a los nuevos pilotes. Este es un modelo del cabezal ya recrecido de 13,20 m de largo por 7,50 m de ancho por 2,20 m de altura, los pilotes de 1,30 m de diámetro. En cuanto a la longitud, yo pongo 31 metros, pero era variable, no exactamente igual en todos naturalmente. Acá se puede ver la modelación en cuanto a la interacción con el suelo con los resortes en ambos ejes principales, X e Y, asumiendo un comportamiento elástico según los estudios que surgen los datos que surgen, del estudio del suelo, considerando los distintos estratos, y una vista del cabezal en sí mismo, recrecido. Hubo que estudiar la transmisión de solicitaciones del cabezal existente al cabezal recrecido a través de corte por fricción en los laterales y de la transmisión directa de cargas en la cara inferior. Entonces esta es la estructura en su estado original, una maqueta con los 8 pilotes con avanzado estado de deterioro y el cabezal existente. Y este es el cabezal recrecido, donde se visualizan los 4 nuevos pilotes, 2 a cada lado, que permiten mantener operativo el muelle y efectuar la reparación de la patología existente. Acá podemos ver en la foto superior el estado previo a la intervención. En realidad son maquetas, ¿no? Ninguna de las dos son fotos. Y abajo el estado posterior a la intervención. La obra ya fue finalizada. Dentro del campo de las fundaciones indirectas, cuando el estrato resistente está más cercano a la superficie, entre los 4 y los 8 metros aproximadamente, podemos plantear otra alternativa a la que mencionamos, que serían los pozos romanos o cilindros de fundación. Es un sistema de fundación semiprofunda que permite transmitir las cargas a estratos resistentes que estén dentro de esa profundidad aproximadamente. Se complica mucho la ejecución y se vuelve no económica ni práctica cuando se presenta la napa freática en la altura de la excavación. Los pozos se pueden excavar a pico y pala, en cuyo caso el diámetro no debe ser inferior a 90 centímetros. La sección es en general circular y suele llevar un ensanchamiento en la base para aumentar la superficie de contacto y por tanto generar una importante capacidad de carga de punta. Si por el contrario se excava con máquinas perforadoras, el diámetro podemos reducirlo a unos 60 centímetros. Acá vemos fotos de un cilindro de fundación o pozo romano. Entre 4 y 7 metros son las medidas usuales más frecuentes. Por supuesto, si pensamos que la columna transmite una carga concentrada al cilindro, inmediatamente surge que bajo la columna tiene que haber un emparrillado de armaduras en varias capas para tomar las fuerzas de hendimiento que surgen de la disipación de esas cargas concentradas. En la zona inferior podría ser de hormigón simple, no armado si las cargas son dominantemente axiles, y abajo tenemos la cabeza ensanchada. En el caso que coexistan con las cargas axiles momentos flectores, se debe dimensionar el cilindro como un elemento a flexo-compresión. Por ejemplo, para pozos romanos que estén sobre líneas medianeras, donde la columna aplica la carga con una excentricidad E, surge naturalmente un momento flector asociado con la carga.
Una posible modelación sería, como hemos visto, con resortes horizontales simulando el suelo con una constante asociada con las características de cada uno de los estratos, un punto fijo en la cota inferior para tomar la resistencia de punta y de esa manera evaluar la acción tanto de las cargas axiles como de los momentos flectores y esfuerzos de corte y proceder al diseño del elemento ya como un elemento de hormigón armado. Finalmente, para cerrar esto que es muy breve, acá vemos la planta de una estructura de un edificio en donde en negro están los pozos romanos y luego las vigas de apeo de columnas que transmiten las cargas a los mismos pozos, en planta y en corte. Un edificio de 1, 2, 3, 4 niveles y azotea, 5 niveles. Y ya terminando con el tema de fundaciones indirectas, vamos a hacer solo una mención de esta tipología, micropilotes, porque es tratado en una materia adicional, fundaciones especiales, que dicta un profesor colega mío. Por ende, solamente les voy a comentar algunos conceptos muy sencillos, introductorios. Los micropilotes son elementos estructurales muy interesantes que tienen la posibilidad de resistir casi con la misma capacidad de carga esfuerzos de compresión o tracción, básicamente por fuste. Dado los pequeños diámetros con los que trabajamos de 12 centímetros a 25 centímetros, pueden ser ejecutados con pequeños equipos, con una enorme ventaja que es poder utilizarla incluso dentro de edificios construidos, por ejemplo para recalce de fundaciones existentes con una gran capacidad de carga. De hecho, vamos a ver en unos minutos más una estructura que fue resuelta, el recalce de la misma, muy comprometida con este sistema en nuestra provincia. Como aplicaciones tenemos entonces submuraciones, muy utilizado, fundaciones de torres y mástiles, para este tipo de fundaciones que generan altos valores de tracción y altas cargas de compresión, y excavaciones profundas con paredes de recubrimiento ancladas en zonas urbanas, entre otras. También podríamos pensar en una platea vinculada con micropilotes. Como hemos visto, puede interactuar la platea con los micropilotes, incrementando la capacidad de carga frente a un suelo con una escasa capacidad superficial. Tomado de la bibliografía, es un ejemplo típico de recalce de una fundación existente, con micropilotes cruzados con un ángulo cercano a 15 grados hacia ambos lados, desde el exterior e interior de la construcción. Respecto de la capacidad de carga del micropilote, es un tema que se estudia en geotecnia o en fundaciones especiales. Vamos a hacer solo un comentario. Podemos aplicar, entre otras, los conceptos y las expresiones de Bustamante, que consideran que la carga QR total es tomada por una componente Q de fuste y una componente Q de punta. Entonces la carga límite QL va a ser Q, la resistencia límite por la punta Q sub P, más la resistencia límite por el fuste Q sub S. Y Q sub S va a estar comprendida, expresada como la sumatoria del diámetro medio real, que es igual al diámetro nominal por un factor A, entre 1,10 y 1,20 por el método constructivo, por la longitud de LI de ese estrato por Q sub I, que sería la resistencia de fuste de ese estrato. LI es la longitud del estrato y QSI sería la resistencia unitaria por fuste del mismo. Hay diferentes formas de ejecutar la inyección del micropilote, ¿sí? Entonces, en función de eso, los valores de A pueden llegar a variar conforme cambia la metodología constructiva. Primariamente se hace la excavación, se utiliza una máquina rotativa para perforar el suelo con recirculación de lodos bentoníticos hasta la profundidad fijada en el proyecto, y luego se bombea con lechada primaria.
El concepto básico de las cualidades resistentes parten del hecho de que si a un suelo lo sometemos a una precarga, va a mejorar sensiblemente su capacidad friccional. Inyectando una lechada de cemento a presión en el suelo podemos lograr esto, ¿sí? Y de tal forma incrementar las tensiones en el suelo. Este es un corte de un micropilote típico donde vemos armadura pasiva en negro, una armadura de corte que sería en círculo negro, separadores de plástico para mantener la armadura no en contacto con el medio agresivo, el suelo, la lechada primaria y un espacio de inyección para la inyección secundaria. Entonces, alcanzada la profundidad del proyecto, se baja una cañería de 1 pulgada a 1,3/4 de pulgada hasta el fondo de la perforación y a través de ella se procede a bombear a presión una lechada de agua cemento con una relación entre 0,4 y 0,5 que se la denomina lechada primaria. La lechada, al ser bombeada, desplaza los lodos de perforación por tener una mayor densidad y luego se coloca la armadura que vimos recién, prearmada, usualmente con separadores plásticos. Tenemos que compatibilizar el tiempo de fragua de la lechada con la operación de instalación de la armadura, naturalmente. Respecto de la capacidad de carga como elemento estructural, usualmente se le asigna a la armadura la totalidad de la responsabilidad de tomar cargas incidentes sobre el pilote. En general, salvo con terrenos con muy poca capacidad al corte, no es necesario verificar el pandeo de los micropilotes, dado que básicamente trabajan por fuste. Dada la longitud de los mismos, las armaduras tenemos que empalmarlas mediante manguitos prensados o manguitos roscados o soldadura. Por supuesto, en tal caso tenemos que usar acero que sea apto para soldar, teniendo en cuenta que se pueden presentar situaciones de solicitaciones de tracción en el micropilote bajo ciertas combinaciones de carga. Tenemos que tener en cuenta también que la capacidad de carga de punta, dada la pequeña sección que tiene el micropilote, no incide en forma práctica en la capacidad total de carga. Solo aportaría esto en solicitaciones de compresión. Esta es una iglesia que tratamos con esta metodología, un proyecto patrimonio histórico en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y que el proyecto lo desarrollaron los ingenieros que menciono, la consultoría de los mismos, y la obra misma fue contratada por una repartición pública en la cual estuvimos como parte del control de la ingeniería de detalle y la supervisión de la dirección de obra, y bueno, consistió en una iglesia de comienzos de siglo, apoyada en la ladera de un cerro en Comodoro Rivadavia que tiene reptación y deslizamientos, y todas las construcciones en esa zona sufren daños muy graves. La solución primaria fue ejecutar micropilotes, hacer un enmarcado de la base existente de principios de siglo, colocar un marco de tensores y cruces para que, al no poder impedir el deslizamiento del macizo, tratar de que se vaya deslizando todo en conjunto sin dañar la construcción que ya tenía daños muy severos. Cuando se finalizaron estas tareas, se ejecutó el engrapado de las fisuras y el sellado de las mismas. Todo esto con un grado de cuidado de retirar uno a uno las piezas existentes marcadas para volverlas a ubicar en el mismo sitio por tratarse de una construcción que era parte del patrimonio de la ciudad y que lo es. Una corrida del modelo con micropilotes, las deformadas, un esquema de ejecución de los mismos de exterior e interior, con un ángulo de 15 grados respecto de la vertical, cruzando a través de la mampostería. La vista de la construcción previo a la intervención, las fisuras eran tan importantes que uno desde adentro podía ver los vehículos de afuera, en la calle. Estaban apuntaladas las paredes provisoriamente para evitar un probable colapso. Los tubos de manguitos abajo que se ven y las armaduras de los micropilotes. Y finalmente, el enmarcado interno de las fundaciones con los cruces
y tensores de hormigón para lograr que, de generarse mayores deslizamientos, la estructura se pueda desplazar como un cuerpo rígido, sin sufrir daños importantes. Bueno, hasta ahora ya esto fue finalizado hace, creo que 2 décadas atrás, y la construcción se mantiene en perfecto estado. Esta es alguna de las fotos que tomamos como parte de la dirección de obra de ese enmarcado, cuando se había retirado el piso, se había excavado el suelo y se habían colocado las armaduras que vinculaban ambos lados de la fundación. Luego, por supuesto, se reconstituyó todo el piso con el material original. En la obra finalmente se ejecutaron más de 80 micropilotes con una longitud de 12 metros 40 y una inclinación de 15 grados. El diámetro exterior de excavación fue de 17 centímetros, con una armadura conformada por 3 barras de 20 milímetros que no alcanzaron el fondo de fundación. Para la lechada de inyección de estos micropilotes se utilizó cemento Portland puzolánico ARS. La razón agua-cemento estuvo comprendida entre 0,4 y 0,5 y la presión de inyección del mortero fue superior a los 5 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, con esto cerramos este tema, esta breve presentación que ya les comenté que va a ser tratada con extensión en fundaciones especiales. Y vamos a pasar al siguiente tema, que es el diseño de elementos de hormigón armado tipo tabiques. Entonces, tabiques de hormigón armado. Nosotros hemos visto previamente el diseño de elementos tipo columna, compresión simple, flexo-compresión, los diagramas de interacción, flexo-compresión oblicua, el tema de pandeo, inestabilidad de segundo orden. Y ahora vamos a aplicar todas esas ideas a elementos tabique de hormigón armado, en donde la relación de lados, elementos rectangulares, donde el lado menor es sensiblemente mayor al lado mayor, y usualmente están pensados, lo vamos a ampliar esto en hormigón 2, para tomar cargas horizontales derivadas de viento o sismo. Acá vemos una estructura sencilla de edificios con centro de tabiques de ascensores y escaleras. Una forma eficiente de generar una rigidez adecuada ante la acción de fuerzas horizontales es mediante la construcción de muros estructurales, o también conocidos como tabiques de hormigón armado. Es frecuente que estos muros sean utilizados como elementos que encierran escaleras y núcleos de ascensores. La disposición de los mismos, vamos a hacer un comentario muy breve porque va a ser tratado en hormigón 2, debería tratar de generar las menores excentricidades posibles entre el punto de aplicación de la resultante de la fuerza de viento y el centro llamado centro de rigidez. Normalmente los tabiques trabajan por condiciones de borde como empotrados, y la deformación dominante es como vigas en ménsula. Ante la acción de un sistema de cargas horizontales, naturalmente tendremos que chequear que la fundación que estamos diseñando constituye un empotramiento para ese tabique, como hemos visto en las clases anteriores. Por lo que las acciones principales a los que se ven sometidos son esfuerzos de corte, momentos flectores y una carga normal generada por el peso propio del área de influencia de la estructura D más L. Los diagramas de solicitaciones sobre tabiques son más complejos cuando están vinculados a estructuras de pórticos, que es lo que frecuentemente ocurre, que se complementan. Entonces hay una interacción entre ambos sistemas, y en tal caso es posible modular la estructura espacialmente y hacer uso de los software disponibles para una evaluación más precisa de esa interacción, de ese comportamiento combinado, en los niveles inferiores los pórticos tienden a apoyarse sobre los tabiques, y cuando tiene una cierta cantidad de niveles, altura y rigidez de los tabiques adecuada y de los pórticos, hay una interacción inversa y tienden los tabiques a apoyarse en los pórticos. En la medida que la esbeltez del tabique crece, la interacción se va acentuando. El tabique presenta un modo de deformación flexional tipo ménsula,
y los pórticos presentan, por el contrario, una deformación a corte. La deformación relativa de un piso referido al inferior es proporcional, en el caso del pórtico, a la fuerza total aplicada por encima de ese nivel. Y por esto, el deslizamiento relativo entre pisos es mayor en los niveles inferiores del pórtico. Entonces tenemos, por un lado en B, el modo de deformación para cargas horizontales de un tabique tipo, y en A, el esquema de deformación de un pórtico tipo. En C, el esquema de interacción entre ambos. Tenemos entonces que en los niveles inferiores la rigidez relativa del tabique es elevada y limita la deformación de los pórticos. Por el contrario, en los niveles superiores ocurre lo inverso. En conclusión, para que un sistema de tabiques por sí solo cumpla la función de tomar adecuadamente las fuerzas horizontales y darle una rigidez para cumplir con los estados límites de servicio, la disposición en planta tiene que ser adecuada y en general, a modo orientativo, no deberían superar mucho más de 20 niveles, 20 pisos. Acá observamos un esquema muy sencillo donde levantamos una estructura con las columnas en verde, las vigas en amarillo y los tabiques en rojo. Adrede lo hemos colocado al tabique asimétrico y vamos a aplicar las cargas horizontales de viento por áreas de influencia, cuya resultante coincide con el centro de la sección, ¿sí? Ahora, el centro de rigidez sería el punto en el cual, aplicada una fuerza, la estructura tiende a desplazarse paralelamente a la fuerza sin girar. Como acá adrede hemos colocado el tabique asimétrico para carga según I, cuando colocamos un sistema asimétrico de carga según I, lo que observamos es que hay una excentricidad entre la resultante de cargas de viento y el centro de rigidez y por lo tanto se manifiesta, como deseábamos que así ocurriese, un desplazamiento y un giro, que solicita más severamente las columnas ubicadas sobre el eje A y sobre el eje, por ejemplo, 5, ¿sí? O el eje 1. Esto puede ser evaluado con los software disponibles en forma muy simple hoy por hoy, esta interacción entre los distintos componentes estructurales. En los tabiques esbeltos se tiende a concentrar armadura próxima a ambos bordes, de modo de generar un par interno que sea capaz de equilibrar los momentos importantes, actuantes, derivados de las cargas horizontales. Debido a que la sección transversal es importante y está pensada para darle rigidez y no por las cargas axiales, la carga axial última de compresión es bastante menor a la que provocaría la falla balanceada en flexión compuesta. Por lo general, son casos de flexión compuesta con gran excentricidad cuando actúa el viento. Acá vemos en un tabique de un edificio de 10 niveles los ensanchamientos de la zona extrema de borde donde alojamos una armadura de refuerzo para justamente trabajar como cuplas. Este es un tabique más simple, donde no se produce esos ensanchamientos por una cuestión arquitectónica, pero sí se concentra armadura en los extremos. La nomenclatura es LW, el largo del tabique, H el espesor, D la altura útil, S1 la separación de la armadura vertical, S2 la separación de la armadura de estribos horizontal, AS la armadura de flexión. Esta es la nomenclatura que utiliza nuestro reglamento. Entonces, LC sería la altura de piso del tabique entre losa y losa, HW la altura total del tabique y LW la longitud total. Para su diseño a flexión compuesta valen todas las consideraciones que ya hemos visto en columnas. Existen diagramas de interacción en la bibliografía de países vecinos para ciertas disposiciones de armadura en tabiques rectangulares. Y asimismo, podemos aplicar el método general de resolución planteando las ecuaciones de equilibrio y las de compatibilidad de deformaciones de tal manera de que ante un tabique que tengamos que resolver, como el que vemos en la imagen,
podamos desarrollar el diagrama de interacción correspondiente para luego verificar para todas las combinaciones de cargas solicitantes que la armadura que estamos colocando sea la adecuada. Sería, naturalmente, si estamos desarrollando ese diagrama de interacciones que hemos predimensionado el tabique. Por ejemplo, en este caso hemos asumido que vamos a colocar un refuerzo de borde de 3 barras del 20 en una capa, 2 del 20 en la otra y 4 del 16, como una concentración de armadura en ambos extremos con estribos tipo columna. Y luego vamos a poner una malla de Fidel 10 cada 20 en la zona central. Entonces, hemos hecho este predimensionado y luego podemos desarrollar un diagrama de interacción para este tabique y luego proceder a verificar las distintas combinaciones de carga que solicitan el mismo. Si queremos expresarlo para una combinación dada, podemos, con base a las ecuaciones de compatibilidad, ¿sí? Tenemos la deformación en el hormigón 3 por 1000 sobre la base de asumir una profundidad determinada del eje neutro C. Podemos determinar las deformaciones en la armadura comprimida E'S1, E'S4 y la elongación en la armadura traccionada ES1 hasta ES4. Determinar para esta supuesta profundidad del eje neutro C las tensiones en cada una de las armaduras en función de que la tensión es el módulo de elasticidad de S por la deformación específica epsilon SI, que será menor o igual que Fi, siempre, como hemos visto en flexión compuesta. Y el problema se resuelve entonces por iteraciones. En el caso que tengamos que verificar una determinada situación, no hayamos desarrollado el diagrama, hasta lograr que coincida satisfactoriamente la excentricidad de última, igual al cociente de m último sobre n último, con la resultante interna E sub n, igual al cociente del momento nominal dividido el esfuerzo axial nominal. Para esto tendremos que ir fijando sucesivamente diferentes valores de deformación específica C, ¿sí? En función de los cuales plantearemos las ecuaciones, teniendo en cuenta que C'C va a ser siempre igual a 3 por 1000. Entonces, a partir de C'C 3 por 1000 y fijar un valor de C, obtenemos la profundidad del bloque A, beta 1 por C, la resultante C sub C en el hormigón comprimido 0,85 de Fa'C B por A, la profundidad del bloque, B sería el ancho del tabique, llamado H, la sumatoria de fuerzas axiales Pn, aparece la resultante del hormigón, más la sumatoria de las F'SI por ASI, serían las armaduras en la zona comprimida, por su tensión, menos la sumatoria de FSI por ASI, serían las fuercitas generadas en las armaduras ubicadas en la zona traccionada. Y a su vez tenemos la ecuación de momentos, sumatoria de fuerzas y momentos, Mn, donde cada fuerza por su resultante se aplica. Podemos considerar la totalidad de las armaduras traccionadas y comprimidas o despreciar las zonas cercanas al eje neutro C porque van a aportar muy poco, y de tal forma hacer el cociente de Mn sobre Pn para hallar E sub n y ver si coincide razonablemente con el valor de U. Entonces tenemos la solución del problema. En cuanto a las disposiciones constructivas, que trata nuestro reglamento 201-2005, fija una cuantía mínima de la armadura vertical que debe ser para barras de diámetro menor o igual que 16 milímetros y acero 420, 0012, y para barras de mayor diámetro 0015. Y respecto de la armadura horizontal, la cuantía mínima es de 0020 para armaduras de diámetro menor o igual que 16 milímetros y acero 420, o 0025 para diámetros mayores. Esto cambiará de código a código, de reglamento a reglamento. Con respecto a las separaciones de las armaduras verticales y horizontales, en el artículo 765, establece que deben ser menor o igual que 2,5 veces el espesor del tabique, menor que 25 veces el diámetro de la barra de menor diámetro, menor que 30 centímetros, y la armadura vertical no necesita estar encerrada por estribos cuando
dice el reglamento, cumpla que la cuantía total requerida sea menor que 0,01 de AG o no se requiere armadura de compresión. Siempre es deseable que esté encerrada por estribos. Con respecto al dimensionado y al análisis y dimensionado de un tabique, de una estructura contraviento, tendríamos que evaluar dos planos principales que se comportan de diferente forma y las solicitaciones dominantes son naturalmente distintas. Cuando gira respecto del eje X, el eje principal, las solicitaciones dominantes son las fuerzas horizontales derivadas de, en este caso, la acción del viento, omega i. Complementariamente recibe las cargas asociadas por áreas de influencia del peso propio de más la sobrecarga de uso que corresponda en la combinación de cargas que estemos evaluando. Puede ser que sea nula, 0,9D más 1,6 de omega, o puede ser que sea un valor diferente del nulo. Y con respecto al plano que gira respecto de I, el eje menor, el tabique se puede comportar con condiciones de borde en cada una de las losas, usualmente se lo considera articulado. Según ya vamos a ver la geometría de la planta y la disposición de los mismos, podría considerarse indesplazable ese apoyo o desplazable, y recibe las cargas principalmente derivadas del peso propio, D más L con las respectivas combinaciones, por ejemplo 1,2 de D más 1,6 de L. Entonces, en la situación de giro respecto del eje X, la solicitación dominante es la flexión asociada de una compresión, flexión compuesta, donde la flexión es dominante. Y en la situación de la izquierda, donde recibe cargas asociadas con cargas gravitatorias, la compresión es la solicitación dominante y hay que verificar la posible inestabilidad respecto del eje débil I en la dirección X. Hemos analizado previamente cómo hacer ya sea la verificación o el dimensionado para solicitaciones de flexión compuesta. Ahora vamos a plantear una verificación aproximada a pandeo según el eje débil. Si entonces planteamos que el espesor del tabique es H, suponiendo la carga centrada, axil, Pn, la tensión sería uniforme sobre el espesor del tabique. Y la resistencia de la sección, sin excentricidad ni pandeo, estaría dada por la expresión Pn es igual a 0,85 de F'C por H, el espesor, por Lw, que sería la longitud del tabique. Acá estamos ignorando la posible excentricidad y el fenómeno de segundo orden. Asumiendo ahora una excentricidad presente que como máximo esté ubicada en el borde del núcleo central, H sobre 6, entonces esto sería equivalente a colocar una carga uniforme sobre una longitud total como la que vemos 2 veces H sobre 3. A partir de este planteo, con excentricidad pero sin pandeo, la carga nominal es 0,85 de F'C por Lw multiplicado no por H sino por 2/3 de H, que es equivalente a 0,567 de F'C por H por Lw, donde Lw es la longitud. O sea, si ahora aplicamos un coeficiente de minoración que tenga en cuenta el fenómeno de segundo orden, normal a la longitud Lw en la dirección de H, aparece el coeficiente 1 menos K por Lc, donde Lc es la altura entre pisos del tabique, dividido 32 veces H al cuadrado. Entonces tenemos que Pn estaría conformado por un término que es la resistencia y un término que tiene que ver con los fenómenos de segundo orden. Criterios tomados de un seminario muy interesante que plantearon los ingenieros Tolosa y Feinstein.
Entonces, para verificar estos elementos a pandeo, de cumplir ciertos requisitos, se permite utilizar un método aproximado empírico para elementos de sección rectangular macizos. Este método permite el cálculo simple de tabiques de hormigón armado, siempre y cuando se cumpla que la resultante de todas las cargas mayoradas esté ubicado dentro del tercio central del espesor del tabique H. Para ello, la resistencia de diseño a carga axial se obtiene a partir de la expresión que se deduce de la que vimos precedentemente: Φ por Pn es igual a 0,55 el factor de reducción Φ por F'C por Ag, que multiplica a 1 menos K por Lc sobre 32H al cuadrado. Debe cumplirse naturalmente que P último sea menor o igual que Φ por Pn. K es un factor que tiene que ver con la longitud efectiva definida para el tabique entre losas. Y hay una tabla auxiliar que nos indica valores orientativos. Para tabiques arrastrados contra el desplazamiento lateral, tanto en la parte superior e inferior, restringidos contra la rotación en uno o ambos extremos, 0,8. Para no restringidos contra la rotación en uno o ambos extremos, 1. Y para tabiques no arrastrados contra el desplazamiento lateral, hay que ser más cautos y tomar un valor de K igual a 2. Voy a mostrarles un ejemplo en el cual cabría evaluar esta alternativa. Para los tabiques en general, a pesar de estar solicitados por fuerzas axiales importantes, los arrastramientos laterales que les confieren las losas macizas de los entrepisos actúan como soporte lateral. Tenemos este edificio de 12 niveles con un tabique en rojo principal de escaleras y ascensores y un tabique auxiliar en rojo que he marcado. La pregunta es si tenemos que plantear este método simplificado para el tabique que indiqué en rojo, ¿qué valor tomamos? ¿Sí? Las losas son macizas en todos los niveles. Si analizamos cómo responde la estructura frente a cargas en la dirección del eje menor, en la dirección verde, ¿qué es lo que ocurre? Se presenta este tipo de desplazamiento, de deformación. El primer modo de vibración es torsional y ese tabique ubicado en dicha posición va a tener una deformación lateral debido a este planteo que no es tan favorable desde el punto de vista estructural, no despreciable. Y por lo tanto, quedará a criterio del proyectista evaluar cuál es el valor de K que se toma, pero parecería, en principio razonable, adoptar el valor de K igual a 2. Entonces, repasando, si planteamos que la resultante cae en el núcleo central del tabique, ese es el espesor. Para plantear este método de diseño empírico, el espesor tiene que ser mayor que un 25avos de la altura o longitud del tabique, ya sea LW sobre 25 o LC sobre 25, mayor que 10 centímetros. Siempre LC, recuerdan, es la altura de piso y LW es la longitud del tabique. Y para tabiques o muros de submuración, el espesor mínimo es 20 centímetros. Entonces observamos la deformada en el plano débil y la deformada en el plano resistente a cargas horizontales, donde domina la flexión. El factor de reducción, no lo comenté, es 0,65 en este caso. Para finalizar entonces esta breve presentación, en cuanto al dimensionado al corte, la resistencia del corte nominal en el plano del tabique, en cualquier sección horizontal, tiene que ser menor o igual que 5/6 de raíz de F'C H por D. Nos puede quedar una duda. H sabemos que es el espesor. ¿Qué valor de D tomamos? ¿Sí? En función de que hay una armadura distribuida. Si no está claramente definida con un refuerzo en los extremos la armadura del tabique, como planteamos el ejemplo donde iterábamos planos de deformación, el reglamento indica que se puede adoptar D como 0,8 de LW, ¿sí? O en su defecto realizar ese cálculo basado en la profundidad del eje neutro que equilibre la resultante interna, ¿sí?, a la resultante externa.
Y para evaluar el valor de BC, tenemos que considerar los siguientes límites. BC debe ser menor que un sexto, menor o igual que un sexto raíz de F'Ch por D, para tabiques con N esfuerzos de compresión, o un sexto de raíz de F'C por H por D, que multiplica 1 más 0,3 de NU sobre AG con tabiques con NU en tracción. Cuando el esfuerzo N es de tracción, el signo es negativo y por lo tanto restaría a la capacidad de tomar esfuerzos de corte. El artículo 11.10.6 de nuestro reglamento nos indica que para la resistencia al corte BC se deberá adoptar el menor de los valores obtenidos con las expresiones siguientes. Un cuarto de raíz de F'C H espesor por D más NU por D sobre 4LW con N positivo para compresión. O la expresión que visualizamos donde interviene también el momento flector en la sección actuante dividido el esfuerzo de corte. Y si resulta el término MU sobre BU menos LW sobre 2 negativo, no se puede utilizar esta segunda expresión. En caso contrario, el valor de BC será el menor de ambas expresiones planteadas. En caso de que el esfuerzo de corte mayorado BU verifique que es menor que Φ por BC sobre 2, se dispondrá una armadura mínima estipulada como planteamos anteriormente. En caso contrario, se va a calcular la armadura del tabique como BS es igual a B por FI por D sobre S2, la separación en horizontal, donde S2 tiene que ser como máximo un quinto de LW, 3 veces el espesor o 50 centímetros. Los valores de S2 son en general excesivos. Pensemos que la armadura horizontal cumple aparte otra función importante por el cual va a definirse esa separación, que es restringir el pandeo de la armadura longitudinal para solicitaciones dominantes de compresión. Entonces, sobre la base de lo que estudiamos en columnas, donde la separación máxima no superaba 12 veces el diámetro de la armadura, podemos hacer un planteo por analogía similar y establecer el máximo valor de C2. Si S2 fuera excesivamente grande, puede ser que funcione bien el corte, pero no va a restringir el pandeo de las armaduras que no tengan estribos cerrados particulares y que tengan una compresión importante por efecto del momento flector, o bien las cargas D más L mayoradas, como vimos en el tema de diseño de columnas. Entonces, la armadura horizontal, la cuantía mínima, Rho sub H debe ser mayor que 0,025 de B por L, y respecto de la cuantía de la armadura vertical deberá verificarse las dos ecuaciones que planteamos. Recordando que se tiende a concentrar las armaduras en los extremos, se llama S2 la separación entre armaduras horizontales y S1 la separación entre armaduras verticales. Y tratábamos de concentrar la armadura en las zonas extremas, densificando en esa zona para concentrar la resultante y tomar los momentos flectores con el brazo de palanca adecuado. Y esa armadura de esa zona extrema era bastante relevante colocar estribos cerrados tipo columna. La separación máxima de la armadura vertical, S1, debe ser menor que un tercio de LW, menor que 3H, menor que 50 centímetros. En todos los tabiques, por lo tanto, observamos, hay que disponer armadura de corte tanto vertical como horizontal. Esto es sobre la base del 201-2005 del Código ASI 318-2005. Si analizáramos el tabique bajo criterios sismorresistentes, las condiciones serían mucho más estrictas naturalmente. De esta manera damos por cerrado el resumen de lo que oportunamente fue la clase del presente año. Gracias a todos, nos vemos.